A veces el que haya sucedido un incidente provoca que se realicen reflexiones en torno a un tema, y esto es lo que ha ocurrido porque la jornada del miércoles el motor de un autobús urbano de Mérida en el Paseo de Roma salió ardiendo. Afortunadamente los pasajeros no sufrieron ni el conductor ningún daño y se repuso la línea. Pero vamos a reflexionar precisamente sobre ese parque de vehículos que tiene la empresa concesionaria de los transportes públicos urbanos de la ciudad de Mérida, porque este autobús tenía matrícula del año 99, o sea, ha hecho ya 17 añitos la criatura. Buenas noches, bienvenidos a este tiempo de La Picota en Televisión Extremeña. Hoy están con nosotros Pepe Pérez Garrido. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Fran. Un día más aquí. Hoy además retomamos a los compañeros. Hoy sí, hoy está al completo. José Luis Arellano, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Yo digo que paciencia y vigor. Paciencia para soportar lo que nos viene encima y vigor para poderlo soportar como Dios manda. Te fuiste a la capital del imperio, por cierto. Sí, estuve por allí. Hombre, estuve con nuestros Antígonas, ¿no? Los romanos importantes. Y la verdad es que lo hemos pasado muy bien, pero bueno, siempre hay que comentar cosas. Y con respecto a lo de los autobuses... Ahora hablamos, no entres en materia, tranquilo, no, que vienes con mucha fuerza, porque vamos a saludar ante Antonio Monge. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, muy bien. Pues vamos a entrar en materia, precisamente por eso, porque, por cierto, que Antonio también viene de Madrid, viene en este caso de la capital del reino, tú de la capital del imperio y Antonio de la capital del reino. Y decíamos al principio de esta picota que a veces un suceso, un incidente, nos sirve para reflexionar sobre el estado de las cosas, como hemos adelantado, y ya en la noche de ayer en el Flash Noticias también le informamos, se produjo un incidente de un autobús de la línea 9 de los transportes urbanos de Mérida de Bectalia que salió ardiendo el motor. No hubo que lamentar ningún daño ni a los pasajeros que transportaba ni el conductor. Se sofocó rápidamente, se hizo que la línea prácticamente se restituyera en poco tiempo, pero digo que a veces estos hechos nos hacen para reflexionar. Hace menos de un mes también hubo otro incidente de otro autobús urbano que se quedó en la avenida de Extremadura antes del puente, ahí encajado en la mediana, cosas que pasan. Pero lo digo porque este autobús concretamente es del año 99, la matrícula, según reza la matrícula. Es del año 99, son ya 17 añitos lo que tiene la criatura y hay que ver si eso habría que hacérselo ver. Lo digo porque precisamente los presupuestos que quiere aprobar el Ayuntamiento de Mérida hay una partida destinada de 1.200.000 euros a los transportes urbanos y además con el tema de la reestructuración de las líneas, hace poco la han tenido que soltar 100 y pico mil euros también a la empresa. Es hora de sentarse, yo creo ya, ponerse a ver la rentabilidad de las líneas y hacer un plan un poco de saneamiento, ¿no? sobre esta externalización que se hizo de la empresa. Imagino que lo primero que estará haciendo el Ayuntamiento es estudiar profundamente el convenio, el contrato que se aprobó en su día y que se adjudicó a esta empresa para ver si cumple con los estándares que marque el contrato de antigüedad del parque, de los autobuses. Lo mismo que están reclamando, que lo vimos aquí hace 3 o 4 picotas de los jueves, estuvimos viendo el tema de lo que la empresa solicita porque hay menos plazas de zona azul de las que se habían contratado. Pues si hay incumplimientos por una parte y por otra vamos a pedir lo que tengamos que pedir. Es un hecho fortuito, tampoco sí, es una cosa, ¿no? Por eso he dicho y yo no sé si habrá pie a reflexionar. Y yo no sé si habrá incluso autobuses más antiguos, que a lo mejor hasta los hay. Posiblemente. ¿No? Pero vamos, lo que sí es importante para la ciudad de Mérida es que el servicio se dé y se dé bien y que funcione correctamente. Yo creo que ya ha tenido tiempo esa comisión creada para el estudio de las líneas de la reforma que se iban a realizar. Coño, que lo hagan de una vez, ¿no? Al final es cuestión de reunirse, si en lugar de una vez al mes, una vez a la semana o 2 veces por semana y llegar a los acuerdos que tengan que llegar. Efectivamente, en este sentido, lo he dicho desde el principio, nos sirve para analizar como base, es un hecho aislado que ocurre y puede ocurrir con un autobús nuevo o un autobús viejo, porque un cortocircuito puede pasar. Hombre, más probabilidad tiene en un autobús viejo, ¿no? También hay que decir que hace unos años, lo que no sé exactamente la fecha, se incorporaron 3 nuevas unidades, 3 nuevos autobuses. Hace, creo que menos de 3 años, pero claro, la flota es más grande, ¿no? Y también es cierto que la empresa actuó muy bien,
llevando a los pasajeros rápidamente en otro vehículo y restableciendo la línea. Nos dejaba allí quemándose. Hombre, que actuó bien en ese sentido. A ver, Antonio. Pero yo digo que qué chollo, que qué chollo tenemos con Vectalia, madre mía. No simplemente tienen los autobuses, yo no sé hasta qué punto la obligación es de ellos de renovarlos y mantenerlos, obviamente, yo creo que sí, porque solo faltaría, pero la verdad es que esto, el tema este de externalizar una empresa para que te salga más barato el servicio, si al final acabamos de soltar 1,5 millones de euros o 1.200.000 euros y constantemente le estamos soltando todos los ciudadanos, porque no es solo el ayuntamiento, somos todos, porque el dinero que es del ayuntamiento somos todos, y resulta que bueno, ese servicio está como está y piden más plazas o las plazas que les corresponden de zona azul, hombre, pues yo no sé, yo creo que esta empresa debería, o el ayuntamiento y todos deberíamos poner las pilas, porque la verdad es que es un saco sin fondo. Y subvencionar a empresas que no te dan el servicio. Yo creo, Antonio, que el delegado debe haberse leído el contrato, ¿no? Y debe saber si lo están cumpliendo o no. Vamos, el delegado junto con los técnicos a los que del ayuntamiento a los que les corresponda estudiar el cumplimiento o no del contrato. Y por eso yo supongo que estarán en ello, ¿no? De exigir el cumplimiento. Este contrato viene de la legislatura anterior, y entonces, pues bueno, pues es una patata caliente que te queda y que, si recuerdas, no es por echarle la culpa a uno y a otro, ¿eh? No es eso. Pero claro, estos pliegos, estas concesiones a 25 años, es que claro, ante cualquier problema, sea quien sea, de un partido, de otro, el de más allá, se lo tiene que comer con patatas. Y al final, quien sale perjudicado somos todos. Por el tipo de concesión tan amplia y tan cerrada, y que echando cuentas, y esto es una cuestión que está pendiente, pero echando cuentas esas concesiones a empresas privadas, hay que ver muy claro que efectivamente son rentables, porque yo insisto en que yo creo que no lo son, porque la empresa tiene que obtener beneficios, y esa diferencia entre lo que se le paga y lo que recauda, y más los beneficios que tiene que obtener, es una diferencia que perdemos todos. Entonces, pues bueno, pues a ver qué hacen, cómo le meten mano y cómo les aprietan, para que por lo menos el tema de Vectalia, pues bueno, pues reconducirlo o que se vayan, o no sé muy bien en qué va a quedar la cosa. José Luis. Yo creo que está prácticamente dicho todo, ¿no? Pero es verdad que cuando hablamos de servicios que se privatizan siendo públicos en principio, al menos habría que hacer, a la hora de privatizarlo, habría que tener muy claro cuáles van a ser las ventajas, porque claro, si tú privatizas un servicio por quitártelo del medio y despreocuparte para que lo lleve una empresa privada, sin preocuparte si los beneficios son muchos, son pocos o no son ninguno, me parece que eso no es. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues lo que quiero decir con esto es que si ya se ha privatizado el servicio de autobuses urbanos, a lo menos que los ciudadanos debemos aspirar es que el servicio sea bueno, sea rápido, que los autobuses estén en buenas condiciones, que no tengan 18 o 20 años, como ha ocurrido con este que al parecer ha tenido este incidente, y que los tiempos se rentabilicen. Es decir, yo, por ejemplo, ahora que he estado fuera de Mérida, he visto, por ejemplo, en paradas de autobuses, que esperabas el autobús, ¿sabes? Ya se ha ido el autobús, pero estás allí 3 minutos, a los 3 minutos otro, a los 2 minutos otro, y uno detrás de otro, y siempre con la misma línea. Aquí resulta que la gente, yo no cojo el autobús nunca, primero porque vivo en el centro y no me hace falta, y en segundo lugar porque tengo vehículo propio, entonces normalmente no lo cojo. Pero conozco a mucha gente que utiliza el autobús y se tiran media hora esperando un autobús en una esquina, haga frío, haga calor o haga lo que sea. Y a mí me parece que un buen servicio de autobuses no puede estar funcionando de esa manera. Hemos venido a comentar que un autobús se ha estropeado y no sé cuánto, y que hay que tener una comentar el servicio, lo otro es un suceso. Claro, nosotros es un suceso. Pues yo pienso que lo primero que hay que rentabilizar y mejorar es el servicio, que sea más rápido, que sea más cómodo, que los autobuses estén en condiciones como Dios manda, y que por supuesto el ayuntamiento, que es el que ha privatizado la empresa, habrá, me imagino, alguien que se preocupe de controlarlo, de saber si funcionan bien, si no funcionan bien, o están de acuerdo con las directrices que se les han marcado o no están de acuerdo. Sí, pero José Luis, yo te tengo que decir una cosita nada más, sí, con lo de la periodicidad de esto. Ten en cuenta que todo depende del número de usuarios que tenga la línea. Yo me imagino que en ese autobús que tú has cogido,
que cada 3 minutos pasaba un autobús, Sí, es distinto, tiene que claro. ser Es una capital ciudad, con muchos más habitantes. una Pero capital. también otra cosa es evidente, que tú vas a coger el autobús y mucha gente no lo coge porque dicen, yo no espero media hora ahí, por eso me lo han dicho así. Pero Entonces, mira, ¿qué ocurre? Yo Porque estoy convencido tampoco digo que de haya que esperar 3 minutos, a que lo estoy mejor convencido que con esperar 5 o 6. en el contrato están fijadas las líneas y está fijada la periodicidad de los autobuses. Bueno, y luego la cambian que también, luego ¿eh? Bueno, podrán cambiarlo Sí. o no. Lo que hay que estudiar, yo muchas veces veo a los autobuses y van 2 personas en el autobús. Sí, claro que sí. Y también es verdad que había, cuando se hizo ese contrato con Vestalia, había una línea de autobuses que iba a la barriada Carrión. Sí. Y eso lo suspendieron, lo quitaron del medio y ahora resulta que los vecinos que viven allí, pocos o muchos, o los que sean, si quieren venir al centro de Mérida tienen que atravesar una carretera, 2 carreteras, 3 carreteras, hasta que llegan a donde está Carrefour, que hay por lo menos 200 metros o 300. Y a mí me parece que no es justo. No, desde Si la hay barriada vecinos- Carrión a Carrefour hay Hay más de más. 200 metros. Bueno, pues ¿eh? mejor me lo pone, 500 y metros. 2 kilómetros también. Bueno, 2 Aproximadamente. kilómetros, tanto no me parece, Sí, pero bueno, sí, es igual, no. mejor me lo pones todavía. Si eso es así, yo creo que no se pueden quitar las líneas así por el artículo 14. Pero es que no habrá creo que alguna la hayan quitado explicación. por el artículo 14. ¿Estaría o no estaría puesta en No, estaba en el funcionando, contrato? estaba funcionando y de golpe la quitaron. Pues entonces, Y los vecinos de Carrión se quejan amargamente con razón, de que tienen con que... razón. Lo único es que a lo mejor a los vecinos de Carrión hay que poner el autobús y hay que decirle, según el número de usuarios, ¿cuántos usuarios tengo al día? ¿20, 30, 40, 10? Pues vamos a poner un autobús cada hora, o cada 2 horas, o cada media hora. Pero lo importante es informar a los vecinos y que los vecinos sepan a qué hora pasan los autobuses por cada una de las Sí. paradas. Minuto arriba, minuto abajo, por las complicaciones que pueda haber. Eso es del tráfico. importante, pero termino ya con mi explicación. Yo creo que es mucho más importante lo que estamos haciendo nosotros aquí. Comentándolo, diciéndolo, que la gente se entere y que el ayuntamiento se entere y que la compañía se entere. Eso sí que es importante. Yo creo que sobre todo que la compañía se entere. Vamos a ver. Claro. El tema de la barriada de Carrión, pero me da igual porque son casos tal. Un servicio público no solo tenemos que mirarlo por rentabilidad cuestiones económicas, ¿no? Sino por el servicio en sí. Que da, claro. Pero claro, si hay por el medio una empresa, claro, la empresa va a decir, es que a mí si me cuesta más de lo que me genera, pues yo voy a protestar y voy a ver si saco más, que es el caso. Claro, y entonces tenemos el problema por los 2 lados. Porque primero tenemos la concesión a 25 años, tenemos una serie de ingresos que en principio no deberíamos dar y que sobrepasan lo que estaba previsto inicialmente. Yo insisto, perdón Antonio, de todas formas, que hay que echar muy bien los números, porque 25 años con líneas de autobuses, con zona azul y con 2 parking, y aún así le cuesta 1.400.000 euros al ayuntamiento, y la grúa, Y la grúa. eso hay que hacérselo ver, ¿eh? Yo no sé. O se gestionó muy mal públicamente anteriormente y era un desastre aquello, o no sé, pero sinceramente que aún así con todo Y eso el dinero que le dan, externalizado, mucho perdido. por eso Más el digo, dinero, claro, y es que- cuesta Sí, yo sé que 1.200.000 antiguamente más al el ayuntamiento desfase. le costaba del orden de 2 millones de euros el servicio. Cuando hablábamos nada más que de autobuses, la diferencia entre ingresos y gastos, lo que tenía que aportar el ayuntamiento para hacer ese servicio era alrededor de 2 millones de euros. Si ahora se le dan 700, 800.000, decía ahí más 1.200.000. parking, más zona azul, más... 1.200.000. Sí, es 1.200.000, viene el presupuesto. Y cada vez sube más. Bueno, que vaya chollo, ¿no? Que no sé. Que no, yo no lo veo. No, a veces es que me quedo sin palabras. Y encima se recortan líneas. Estamos con el tema este de vamos a estudiar la rentabilidad de las líneas. ¿Qué vamos a estudiar la rentabilidad? ¿Con qué criterios? ¿Con criterios económicos nada más? ¿O que la gente de los barrios no pueden utilizar el bus? ¿O que la grúa te lleve el coche sin que haya un municipal que dé testimonio de que efectivamente está mal? Que esto, yo no sé. Como ciudadano, pues no sé. Por eso me siento un poco agredido. insisto en lo mismo. Hay un convenio, hay un contrato que se estudie y en lo que haya incumplimiento que se exija. Claro. Y si por incumplimientos continuados o graves hay que rescindir, por rescindir si creo hiciera que- falta. No creo porque quedan muchos años para los No, rescindir pero- no porque le cuesta una pasta. El lucro cesante es importante. No, el rescindir sería por motivos de faltas graves continuadas, Claro, bueno, etcétera. eso sí, pero Es yo lo que creo me que quiero aquí referir yo. Indemnizando, no, porque sería pan para hoy y hambre para mañana, porque luego nos iba a seguir costando el servicio. Totalmente. Fijaros que las plazas, ahora mismo hay unas 850
50 plazas de zona azul. Son 1.000. El ayuntamiento tiene que meter otras 140 de zona azul. Oye, solamente a 1 euro, 1.000 plazas son 1.000 euros al día. No son 365 días porque es hasta el sábado. Bueno, le quitamos, serían unos 300.000 euros aproximadamente, solamente con que la plaza estuviera ocupada una vez al día en 1 hora. Y ya solo por eso son... Hay plazas que no se ocupan, pero hay plazas que están ocupadas todo el día. Todo el día, efectivamente, por eso digo, una medida. Es decir que... Yo creo que hasta cierto punto se está preparando la tormenta perfecta. Es decir, vamos a entrar en una guerra. El ayuntamiento, ahora, dentro de unos años, va a entrar en una guerra con Vectalia, pero casi seguro. Porque no, por lo que comentabas antes, es que no es lógico que encima, después de haberlo externalizado, nos siga costando más dinero cada vez. No es lógico. Entonces hay que cerrar el grifo. Es decir, si tú no puedes y no eres capaz de hacerlo rentable, vete. O si no te puedes ir, pues cédelo, negocia y a ver cómo nos encargamos nosotros, ¿no? Pero yo creo que va a ser la guerra por ahí. Posiblemente. Bueno, vamos a hablar de otra cuestión, saltamos ya al ámbito autonómico porque ayer la consejera de Educación y Empleo anunció que llegarán a Extremadura 330 millones procedentes de los fondos sociales europeos, del Fondo Social Europeo, que básicamente una gran parte, no básicamente, pero sí una gran parte va destinada a materia de educación e información, concretamente 131 millones, 128 al fomento del empleo estable y sostenible y de calidad y 70 millones a promover la inclusión social y luchar contra la pobreza. La consejera ha dicho que quieren que este Fondo Social Europeo, esta dotación, contribuya no solo al aumento del empleo, sino a mejorar la calidad del mismo. José Luis, empezamos por ti. Sí, bueno, en principio yo creo que hay que alegrarse de la noticia, ¿no? Todo lo que sea recibir dinero para mejorar la situación de nuestra comunidad creo que es importante. Hombre, lo de la educación y formación, 131 millones, me parece que es una cifra que es importante, pero que además yo creo que es necesaria, porque primero hay mucho abandono escolar, hay poco interés por parte de los chavales en el estudio, hay que mejorar la calidad de la enseñanza y, en fin, a mí me parece que es un acierto el que hayan enviado este dinero. En el tema del empleo, pues exactamente igual, porque los contratos que se vienen haciendo en la actualidad hay un porcentaje altísimo de contratos que son temporales. Entonces el contrato indefinido es lo que realmente da sostenido, lo que le da importancia al mundo del trabajo. Un trabajador con un contrato temporal ni se arriesga a comprar, ni se arriesga a invertir. A consumir. Ni a consumir, efectivamente. Entonces, yo creo que también es un tema muy interesante. Y lo de la inclusión social, por supuesto, lo que sí me parece poco son 70 millones para la cantidad de necesidades que hay en la actualidad en esta región. Por otra parte, ¿qué quiere que te diga? Que estoy contentísimo porque, aunque a mí no me llegue nada, que en principio no me va a hacer falta, creo, pues hay personas que les va a venir como agua de mayo. O sea que yo felicito a la comunidad extremeña primero por la gestión que hayan hecho y segundo por recibir ese dinero. Pepe. Esto es Fondo Social Europeo. Sí. Y creo que tampoco es para echar... Sí. Bienvenido sea. Pero que son 330 millones no es... En un periodo de 2014-2020. Es que son 7 años. Sí. O sea que cuando hablan de 70 millones para promover la inclusión social, como es en 7 años, estamos hablando de 10 millones anuales. Claro. O 130 millones de materia de educación, estamos hablando de 18 millones aproximadamente anuales. O sea que hay que dividir por 7 las cantidades. Siempre que se cumplan todos los criterios que exija el Fondo Europeo. Es del 2014 al 2020, ¿no? Sí, son 7 años. 6. No, bueno, 7. Incluyendo el 14. El 14 empezó a recibirse. Claro. Son 7. 7. Las matemáticas no fallan. Del 14 al 20 son 6, pero si contamos ambos inclusives que se dice, serían los 7. ¿no? Entonces, bienvenido sea, porque todo lo que sea, primero, mejora social, sin ninguna duda, mejora en la educación y en la formación para futuros trabajadores, siempre será mejor para ellos y mejor para la sociedad. Si además conseguimos un cierto empleo, un cierto aumento del empleo, disminución del paro
y que el empleo actual, vía por los cambios a contrato indefinido, sea más estable y sea de mejor calidad, creo que lo hemos repetido aquí hasta la saciedad, que hace falta las dos cosas, más empleo y mejor calidad. Pues bienvenido sea. Antonio, ¿tú Sí, qué te mueves en materia de educación? Bueno, yo en materia de educación, si queréis os cuento lo que me parece, sí, lo voy a hacer. Por supuesto, la parte de que todos los fondos que favorezcan el aumento del empleo y la calidad del mismo, al mismo tiempo, me parece bien. A ver cómo se ejecuta, pero me parece bien. Con respecto al tema de la educación, bueno, pues aquí hay varias partes que yo no estoy muy de acuerdo, sobre todo con las políticas que se están llevando en todo el Estado y en concreto en Extremadura. Cuando hablamos de los programas de inmersión lingüística en lengua inglesa, yo creo que el modelo extremeño es un modelo muy deficitario, entre otras cosas porque es un modelo que produce desequilibrios dentro del alumnado. Me refiero, por ejemplo, en bachillerato y secundaria, con los programas bilingües. Para que lo sepa todo el mundo, si es que no lo sabe, ¿no? Cuando un alumno entra en un instituto bilingüe, o llamado bilingüe, aquí en Extremadura, le hacen una prueba de acceso o de nivel, de manera que aquellos alumnos que tienen más nivel de inglés los colocan en unos grupos determinados y aquellos que tienen menos nivel de inglés los colocan en la sección no bilingüe. Hombre, eso al principio está bien, siempre y cuando tu hijo y tu hija caigan en el nivel de los buenos. Pero, ojo, corremos el riesgo, y de hecho se corre, de que se hace una segregación por nivel. Segregación por nivel real, que va a contrariar todas las leyes, desde el OCSE hasta el 11, porque el 11 no deroga nada, no dice nada sobre... Normalmente es el 50%, ¿no? de plazas, No, o depende de cada colegio. Depende de cada instituto. Bueno, en el colegio de mi hija es el 50%. El 50 porque coincide así, ¿no? Pero claro, ese criterio de vamos a hacer la sección bilingüe, a mí me parecería bien, pero ¿por qué no hacer una sección bilingüe para aquellos que más lo necesitan? Porque si los buenos ya saben hablar inglés, ¿para qué les vas a seguir hablando en inglés? Aprovecha, pero podría ser otro criterio perfectamente válido, ¿no? El problema es que, claro, se segrega, se hace una segregación por nivel, que es una cuestión que, bueno, se disfraza en cierta manera de no sé muy bien qué se disfraza, pero la segregación está ahí. Eso es tanto como lo que se pretendía en la ley, ¿no? Que no se incluyó, que eso es tanto como lo que se pretendía en la ley de segregar a los listos de los menos listos. Exactamente, y es que además en los centros educativos se observa, en todos los centros bilingües, pues el grupo bilingüe, pues se entiende que es el grupo de los listos, y los otros grupos, pues bueno, no es que sean tontos, pero se hace esa segregación. Además es que los niños cuando son pequeños son muy malos, porque se tratan así, no hacen ningún tipo de distinción. Entonces es un modelo que en Extremadura es el modelo que está, pero no es el único modelo, porque en el resto del Estado, dependiendo de la comunidad autónoma, hay diferentes variantes del modelo bilingüe, ¿no? Desde determinadas asignaturas y solo determinadas asignaturas, donde no se hace la segregación de todo un grupo, donde todo es bilingüe, sino en determinadas asignaturas se hace en ambas lenguas, o todas las asignaturas en ambas lenguas, ¿no? Tú mantienes los grupos en forma normal y determinados días, determinadas horas, pues lo hacen en inglés y en castellano, ¿no? No sé hasta qué punto también pedagógicamente es interesante. Hay estudios que demuestran que hacer variaciones de idioma en determinadas edades no favorece el aprendizaje del idioma, sino que favorece el descenso del rendimiento, porque si ya es complicado aprender matemáticas en castellano, imagínate hacerlos en inglés, ¿no? Pero bueno, dentro de esos, en cualquier caso, que está bien, o relativamente bien, que se dedique dinero, porque ahora está de moda la formación del profesorado en lengua inglesa. Ahora vamos a dedicarnos todos a aprender inglés y hablar inglés, y que los niños salgan hablando inglés, que es muy bueno. Que yo no digo nada. Así entenderán perfectamente la canción española que va a Eurovisión, que esta va en inglés. Esa es otra. Y después, con respecto a lo que pone aquí, un programa innovador y arriesgado para fomentar la obtención de los títulos de educación secundaria en zonas rurales, pues a mí me gustaría saber cuál es, porque innovador y arriesgado, no sé qué tienen pensado hacer, pero supongo que nos lo anunciarán, ¿no? Sí, supongo. No sé. ¿Puedo hacer un pequeño comentario? Sí. Ayer tarde veo a mi nieto en casa de mis hijos, y resulta que hoy tiene un examen en inglés. Hoy tenía examen de biología, creo, y de inglés.
Y le digo, pues arrímate, que mañana tenemos el examen. Y dice, lo de la biología, bueno, estoy estudiándolo bien, pero el inglés que ni lo toco. ¿Pero por qué? Digo, pues porque me lo sé de memoria, es que va en los salesianos da clases de inglés, pero luego va particularmente a una academia hace ya un montón de años. Dice, pero abuelo, otra vez, pues si el inglés lo tengo más que superado. Entonces, me he acordado del tema porque tú has comentado lo de que hay alumnos que tienen la posibilidad de estudiarlo de una manera y hay otros que no llegan. Y entonces me he acordado de eso, ¿no? De que efectivamente el que tiene posibilidades pues siempre está en un nivel un poco más alto que los que no tienen esa posibilidad. Pero de todas formas, en los institutos o en los colegios bilingües, lo que al segregar, al dividir, lo que hará que los alumnos sean mejores o sean peores serán en inglés, porque no tienen por qué ser peores en matemáticas. No, simplemente cuenta la nota de inglés. Simplemente pueden ser muy buenos alumnos en todas las asignaturas, pero no han recibido muchas clases de inglés a lo largo de su infancia y entonces no están muy preparados en inglés. Lo normal, eso se puede dar, pero lo normal no es eso. Es decir, un niño que va bien en inglés normalmente, ¿no? Puede tener alguna pega en matemáticas, lengua, o que se le dé fatal el inglés, vale, puede existir alguno, pero lo normal no es eso. Hay también una perversión en esas separaciones, y es que, claro, aunque nadie pensemos que la evaluación y las calificaciones de un grupo se hacen de manera comparativa, como docente, al final siempre haces comparación. Aunque el grupo sea bueno, siempre dentro del grupo estableces diferencias entre los mejores del grupo y los peores del grupo. De manera que después el nivel de suspensos tiendes a mantenerlo. Es decir, un niño bueno que en un grupo normal aprobaría, puede ser que en un grupo muy bueno suspenda. Y se da esa perversión. Sí. Porque claro, tú evalúas, quieras que no, y aunque no es así, pero tú evalúas por comparación. En función de los otros. Claro, y haces una Si comparación. el nivel es alto, exiges más, con lo cual el que es medianillo... Pero que el medianillo, comparado con los de otro grupo, que son aún peorcillos, pues ese aprobaría sin ningún problema, pero en ese grupo suspende. Entonces, se generan tantas desigualdades, y a mí, yo por ejemplo, en el caso de mi hija, me negaría que entrase en un grupo bilingüe, pero no, bajo ningún concepto. Bajo ningún concepto, porque es una segregación que yo no considero que para su educación sea adecuada. Sí, ¿no? Que si es bilingüe debería ser para todos, ¿no? Claro. Yo como era de francés, claro, ni aprendí inglés ni aprendí francés. Pues te ha quedado ya al final para yo nada. era de francés. No, en la época nuestra, yo francés. recuerdo en el instituto de los 40 o 50 que estábamos en cada uno de los cursos, me parece que 3 o 4 iban a inglés, los restantes todos a francés. Curiosamente, los 3 o 4 de inglés aprendieron bien inglés porque, claro, un profesor para 4 alumnos es una maravilla. Una maravilla. Sin embargo, los de francés, pues nos quedamos con la fenestra y la porte. Nos aprendimos el verbo avoir. Y el estre. Dieti, asilano, sabón, busabeilson. Es que antes el francés era el idioma comercial, ahora no, ahora es en inglés. ¿no? Ahora es al revés. Pero has dicho una cosa que es interesante, lo de la canción en inglés de España, ¿no? España, en Eurovisión, ¿no? Que yo tenía ganas también de hablar de eso porque manda narices que Televisión Española con España, que es el segundo idioma más hablado comercialmente y el tercero más hablado en el mundo. El primero es el chino, el segundo es inglés, el tercero es el español, ¿no? Y comercialmente el primero es inglés y después es el español. Y que tengamos que mandar a una representante para que cante en inglés, manda narices también, por Televisión Española. Yo en eso he sido muy crítico también con quienes criticaban que los presidentes tenían que saber hablar inglés. ¿Y por qué? Decía yo, si precisamente habla una de las lenguas más utilizadas y hay que promocionar la lengua española. Claro. Otra cosa que en las negociaciones se hablen en inglés y tal, pero en público yo siempre he defendido que nuestros presidentes del gobierno y el rey y el jefe de Estado tienen que hablar en español, que para eso es el idioma que es. Bueno, lo universal que es, me refiero. Ya verás, vamos a hablar. No pasamos de los 5 puntos este año. Seguro. Bueno, por cierto que hoy hemos sabido que una sentencia del Supremo obliga al Estado a devolver a la Junta de Extremadura 10.600.000 euros que les detrayó durante los meses de diciembre y enero de fondos europeos de garantía agrícola. Así que con esa sentencia son 10.600.000 euros que tiene la Junta, efectivamente. Bienvenido sea. Y hablamos ahora del escenario nacional porque, como saben, se está hablando mucho de la crisis de
Podemos. Parece que las negociaciones ahora se han dejado un poco más apartadas. También es cierto que aquí cada día surge tal volumen de noticias en torno a este tema que es imposible asimilarlas todas, y que ahora, bueno, pues de lo que se habla es de la división que hay en Podemos después de los casos de Cataluña, del País Vasco, de Galicia. Vienen los de Madrid, donde le han dimitido pues los 9 cargos de Madrid a Podemos, y hemos conocido que hay varias corrientes dentro de este partido nuevo, que son los seguidores, los pablistas, que son los seguidores más de izquierdas, los errejonistas, que son los más moderados, y después están los de extrema izquierda, que son los de izquierda anticapitalista, que son los que siguen a la andaluza, a la representante, a la candidata de Podemos en Andalucía. Y buen lío tienen montado. Si es que al final es que la mezcolanza que hay, la amalgama que hay de grupos y de personas dentro de Podemos hace que ellos mismos ni se entiendan. Es que si cada vez que tienen, cualquiera tiene un pacto de gobierno con ellos, porque cada vez que vayas a hablar de un tema, que diga, un momentito, primero me voy a reunir con mi grupo y nos vamos a reunir los 4 o 5 o las 6 facciones que podamos tener, nos ponemos de acuerdo y ahora venimos a hablar contigo con una idea en común. Es muy triste, pero es así. Y también les divide, por cierto, el hecho de un posible pacto con el PSOE, porque los de más izquierda no quieren pacto con el PSOE, quieren ir a elecciones. Pero date cuenta que ya de por sí los 69 diputados que tienen en el Congreso están divididos en 4 facciones. Gallegos por un lado, catalanes por otro, valencianos por otro y el resto de España. Como empiecen a tener reinos de taifas por todos lados, al final la división es tremenda, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado. José Luis. A mí me da Teresa Rodríguez, es que a mí me da un poco de risa. Andaluza. Que digo que a mí me da un poco de risa porque, mira, sinceramente, a mí me hubiese encantado, de verdad, que Podemos, como un partido que inicia su actividad política diciendo que son de izquierda, que quieren cambiar este país, que quieren quitar del medio ya el Partido Popular, que han estado 4 años haciendo lo que les ha dado la gana, a su manera, y que quieren cambiarlo, pues yo hubiese disfrutado muchísimo que se hubiesen aliado con el PSOE, con Ciudadanos y con quien hiciera falta, menos con el PP, eso por supuesto. Pero es que resulta que al final, lo primero que yo pensé es que Podemos lo que pretendía era una cosa estratégica. Ellos no pretenden ni ganar ni perder, ellos lo único que quieren es cargarse al Partido Socialista. Igual que han terminado con Izquierda Unida, pues ahora pretenden, ese es su objetivo. Y me parece que están equivocados, porque ayer decía el periódico que más del 50% de los votantes de Podemos están totalmente en contra de que, no se haya aprobado la investidura de Pedro Sánchez. Entonces, ¿a dónde queremos llegar con este tema? Pues primero que ni ellos se entienden, ni ellos mismos se entienden, estoy de acuerdo con lo que dice Pepe, ni ellos mismos saben lo que quieren. Bueno, ellos sí saben lo que quieren, los dirigentes sí lo saben. Los que no saben son los que han apoyado esas candidaturas con su voto. Gente que ha salido del Partido Socialista porque estuvieran un poco, un poco disgustados con el partido, gente incluso del Partido Popular me consta que han votado también Podemos. Vamos, los cabreados. Los cabreados, claro. Igual que Ciudadanos está compuesto de muchos de cabreados también del Partido Popular. Y entonces yo creo que esto va a terminar mal. Si al final llegan... Lo que me tiene un poco equivocado es que ayer o antes de ayer decía Pedro Sánchez que sí habrá gobierno, que no habrá elecciones. No sé, como no tenga alguna baza bien amarrada, no lo sé, no lo entiendo. Pero desde luego yo con Podemos no iba ni a coger billetes de 5.000 euros, como decía el otro día yo del Partido Popular. Es que ni con uno ni con otro. Y que sea lo que Dios quiera. Si hay que ir a unas elecciones, yo creo que ellos ya se han retratado bien, ya saben muy bien lo que les va a votar la gente. Y que ha inventado un billete. Sí, un billete, el de 5.000, claro, como no existe. A ver, Antonio. No, yo creo que, bueno, dentro de Podemos existe, bueno, pues esta doble forma de entender las cosas, ¿no? Por un lado, yo no sé hasta qué punto, incluso los simpatizantes de Podemos y la gente que le ha votado, por lo que decíais antes, del 50% que está en contra de haber no votado la candidatura... De no haber apoyado la investidura de Sánchez. De Sánchez,
Claro, se dan cuenta de que en realidad el partido que iba a llevar la voz de la gente a las instituciones, la voz del pueblo, de la ciudadanía, pues está envuelto en luchas internas y luchas intestinas. Yo, por otro lado, a mí lo que me suena esto de los pablistas y los errejonistas, y sobre todo viendo la trayectoria de Podemos, es las guerras o luchas entre los felipistas y los guerristas. Porque yo creo que sí que hay una similitud en la evolución, lo que pasa es que Podemos va mucho más rápido en todo. Entre el PSOE y Podemos, ¿no? El PSOE empieza siendo un partido antes, en el periodo de la transición, más de izquierdas, marxistas, llega Suresnes y borran la parte del marxismo de los estatutos y como objetivo, y se vuelven un partido socialdemócrata europeo, ¿no? Después llegan al gobierno, Podemos aún no ha llegado a ningún gobierno de una manera clara, sola, ni con mayorías absolutas amplias, y se vuelven socialdemócratas, tal, ¿no? Podemos es igual, llega en las europeas de hace año y pico, 2 años, llega con un programa muy de izquierdas, muy radical, bueno, en contra de lo establecido, y ahora, en las elecciones generales, hacen un programa de libro socialdemócrata europeo, porque es realmente lo que pasa. De hecho, se les dice, tú ibas de izquierdas y ahora estás así de blando y estás socialdemócrata total. ¿Y qué pasa? Que ahora pues se dan cuenta de que toda esa gente que ha recaído en ese partido, en realidad, puntos en común puede ser que tengan pocos o ninguno, y se dediquen, en lugar de trabajar esos puntos en común, a las luchas intestinas, y se forman pues 2 grupos. Antes eran felipistas guerristas, ahora son pablistas errejonistas. Yo no Suma el tercero, que hay otro 3 más, en discordia. más la parte esta de izquierda anticapitalista. Bueno, en cualquier caso, yo creo que el problema que tiene Podemos es un problema de cohesión interna. Realmente. Que ni ellos mismos tienen claro, ¿no? Hasta ahora lo han intentado hacer por ordeno y mando, a pesar de que existía el tema este idílico de las asambleas, los círculos, los que pasaban por allí, que entraban y salían, pero se han dado cuenta de que, sobre todo la cúpula y la élite, no diría yo la casta de Podemos, pero ya hay casta, de hecho está ahí, de que, bueno, pues eso de hablar tanto y tal, pues no tiene mucho sentido, y entonces, pues... El ansia de poder y el protagonismo que tienen sus dirigentes. Si hubiesen sido más sensatos, se habría llegado a un acuerdo con el Partido Socialista y habría habido un gobierno de progreso, ¿no? Y se había terminado con el Partido Popular de momento, hasta que el Partido Popular se regenere, porque nos hace falta también, eso no lo podemos negar. Un partido de la derecha democrática nos hace tanta falta como el que más. Pero un partido democrático, un partido que se haya regenerado un poco. Porque, y un partido socialista que espabile. Claro. Que espabile. Claro. Porque vamos, hemos bajado a 90, ¿eh? Sí, pero hombre, nos vamos a comparar ahora los problemas que hay en el Partido Popular con los que hay en el Partido No vamos a comparar. Pero José Luis, que siempre los llevas al mismo lado. Hombre, si... Claro, ¿dónde quieres que vaya yo? Pues yo voy a lo que yo considero más interesante, más oportuno, claro. Y tampoco estoy diciendo ninguna cosa rara, estoy diciendo que nos interesa un buen Partido Popular regenerado, porque hay un Partido Socialista regenerado y un también, Partido ¿no? Socialista también tiene sus pequeñas cosas, que también tiene, sí, pequeñas también. son muchas cosas. Todos se tienen que regenerar en la no son política. degenerados todos, ¿eh? Todos. No. Mira, En fin, lo de Podemos es que yo creo que ha sido un montaje que de alguna manera alguien le ha querido hacer daño al PSOE y le han dado mucho cuarterillo en la sexta y en la 4 y han empezado, creo que le han empezado a darle horas y horas de televisión, han empezado a llegar a muchos más hogares que antes y... con la cara de corderillos que ponían porque iban a hacer una cosa, luego a la hora de la verdad hacen otra. Creo que es un montaje. Pero yo creo que ahí también, hombre, los medios de comunicación tienen su parte, pero también los partidos tradicionales tienen su parte. Y me explico, es decir, claro, un partido no surge de la nada porque sí, y no siempre todo es marketing.
Siempre hay un trasfondo y se aprovechan de determinados movimientos, como puede ser el 15M, o movimientos que, si nos damos cuenta, en España, claro, venimos de 4 años de recortes profundos, de una crisis profunda, y no entro en los motivos por los que sean, pero es cierto, ¿no? Y sin embargo no hay conflictividad social, sino que se canaliza todo por ese movimiento que, bueno, tuvo sus problemas, pero que no ha sido convulso ni la gente se ha echado a la calle rompiendo cosas, ha habido conexión social, ¿no? Entonces, los partidos nuevos o emergentes nacen, primero, Podemos como aglutinador de todo ese malestar social que había frente a una crisis en la cual se veía que era la clase media, la más afectada, y sin embargo los bancos, pues bueno, pues el capital pues seguía ahí, los grandes y los poderosos más o menos salvándolo, se aprovecha de eso, ayudado por los medios de comunicación, sí, mientras que Ciudadanos yo creo que nace como contrapunto a esa parte descontenta que había recalado inicialmente en Podemos, pero que realmente no tenía una actitud tan de izquierdas o de contestación social, sino que, bueno, pues veía que el Partido Popular a lo mejor no cubría o no daba respuestas a sus expectativas por las razones que fueran, ¿no? Entonces, los medios de comunicación ayudan, pero debajo hay un movimiento, una masa que es susceptible a que salga un referente. La masa ha crecido por la televisión. Si no, obviamente, no sí, tanto, estoy de acuerdo, pero si no hubiese esa masa, es decir, si una situación de bonanza económica, no hubieran hecho nada. No hubiese pasado nada, porque bueno, estarían 4 los que protestarían, como pasaba antes, y eso no saldría, por mucha televisión que le diésemos, ¿no? O al menos yo creo que es así. Pero bueno, cubren un espectro que han dejado los otros dos grandes partidos. Lo que está claro es que donde tiene poder Podemos, que es en los ayuntamientos fundamentalmente, está montando cada gazpacho y cada historia que no vea. Todos los días nos desayunamos, cuando no con el Kichi de Cádiz en la entrega de premios a la oposición venezolana, que van, en lugar de hacerlo en Cádiz, se van a Madrid y manda a alguien, porque claro, él no puede mezclarse, o lo que ha hecho la señora Colau en Barcelona con echarle en cara a los militares que el trabajo que están haciendo y colaborando en todas las misiones humanitarias en todas partes del mundo, yo la verdad es que me hago cruces. Ya no es que sean antisistema o no, es que degeneran la vida política. Para mí es que están estropeando a la sociedad. Pero perdone, es verdad lo que tú dices, pero hay desmanes, hay cosas que no se entienden. Hombre, una señora que es vicepresidenta del Congreso de los Diputados no puede ir diciendo alegremente que a Pedro Sánchez se le está viendo el culo. Eso no se puede, es una falta de respeto, una falta de atención y sobre todo que a Pedro Sánchez se le está viendo el culo. ¿Quién dijo eso? Textualmente. Celia Villalobos. Y me parece que es una falta. No así, pero bueno, sí. Por eso digo, es que no me suena. No me parece ni correcto, ni bonito, ni menos en una señora, ¿no? Bueno, por cierto, hablando de las negociaciones, sabéis que ayer ya Podemos ha desmontado esa reunión en la que se había comprometido con el Partido Socialista, con Izquierda Unida. Se había retirado el Partido Socialista primero, después se retiró Izquierda Unida y se habían quedado solos Podemos y Compromís. Antonio. Bueno, que Podemos y Compromís en el fondo se han presentado juntos, por lo cual que se queden juntos y solos, pues es la indicación de que el PSOE primero se declinó, sobre todo porque había un veto a Ciudadanos. Y bueno, pues ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Pues yo creo que la actitud del Rey ha sido la correcta. Y mira que yo me declaro republicano, pero ha hecho lo propio. ¿Por qué? ¿Para qué va a hacer una ronda de negociación y de visitas y de charlas si están todos aún con la resaca de la investidura? Bueno, que se calmen hasta el día que sea el día límite, o de la no investidura, que se calmen, que hablen y que después, si hay posibilidades, pues se iniciará ronda. Pero mientras tanto, hacer ronda es tontería, ¿no? Entonces, a ver. Estoy totalmente de acuerdo. Yo también me siento republicano, pero respeto mucho a la monarquía, por lo menos a este hombre, a Felipe VI, que se está comportando como tiene que comportarse una persona seria, ¿no? Y estoy de acuerdo totalmente, que los deje primero, a ver si son capaces de ponerse de acuerdo y llegan a algún fin que sea útil, y si no, oye, pues... A todo esto, por cierto, Pedro Sánchez acepta no negociar directamente con Rajoy, sino que sean los equipos negociadores los que negocien.
al final no sabemos qué pasará. Yo creo que vamos al 26J. Bueno, pues lo veremos aquí también y lo analizaremos aquí, en Televisión Extremeña. Gracias a Pepe Pérez Garrido, gracias a José Luis Arellano y gracias a Antonio Monge. Y a ustedes agradecerles como siempre su atención. Recordarles que mañana regresaremos en una nueva edición de En la Picota, aquí en Televisión Extremeña. Que disfruten lo que queda de noche.